y ganamos. Cuando me tocó subir, me acuerdo que con Agustín nos cruzamos con Mirta Legrand en el escenario. Y saludamos a la gente, obviamente todos los agradecimientos, gracias a Aptra, no era Aptra el que regalaba el Pero premio, siempre hay que agradecer a... pero viste, siempre hay que Siempre hay agradecer que a agradecer. Aptra, gracias a la ficción. Yo no sé por qué, no lo tenía pensado, pero en ese momento, rodeado y estaba lleno de porteños, y a mí se me ocurrió decir que me gustaba pensar en un acto de rebeldía de haber ido a recibir un premio a Buenos Aires y volverme a Córdoba con el premio y traerlo. Está acá en una de las oficinas en el directorio de Canal 12. Y yo dije, siempre en el interior nos dicen, bueno, ojalá que vaya bien y que irnos bien, en el caso de la comunicación, es irnos a Buenos Aires. Bueno, tenemos un caso acá muy cercano a la casa, el de la Flor Ferrero, que está en TN. Y yo en ese momento, no sé por qué me encabroné, y me acuerdo teniendo a Mirta Legrand al lado, no salió en la mesaza ni nada, y aparte era mucho más chico, dije que me gustaba la idea de ganar un premio para Córdoba y hablando en cordobés y teniendo tonada y que no sea necesario ir a Buenos Aires para que te reconozcan. Pues hay que me acordé mucho de eso hoy, por esta cosa que tenemos los cordobeses. ¿Será cierto que porque alguna vez Jerónimo Luis de Cabrera se rebeló, se encaprichó, se encabronó y decidió en un acto de rebeldía fundar la Córdoba de la Nueva Andalucía? No sé, estoy pensando en lo que contaba el Fede acá en la Calecita el otro día, que el cuarteto en cierta forma nace con una rebeldía porque la Leo, la Leonor tocaba de una forma diferente los pasos del pulso natural de lo debería ser correcto tocar el piano, y ella lo tocaba de otra forma y así nació el cuarteto. Estaba pensando en el cordobazo y hoy vamos a hablar de nuestra rebeldía mayor, si se quiere desde lo académico o de lo más presuntuoso que puede tener, porque no solamente rebeldía seguirle diciendo le cható el Kempes, sino debe haber algo en nuestro gen de rebeldes. Nosotros nos rebelamos acá en la Calecita y hoy vamos a recordar a la revolución más importante que ha tenido el mundo académico en la Argentina, por lo menos en el siglo XX, creo que es así, sí, ¿no? Sí, sí, tranquilamente, sí, Vamos. seguro. En el siglo XX, y digamos, no solo en nuestra ciudad ni en nuestro país, también en Latinoamérica y internacionalmente cruzando el océano también. Y antes de arrancar con los chicos de la Calecita, con el Nacho y con el Fede, déjenme volver a decirlo, sigue siendo preciosa esa frase del manifiesto de la Revolución Universitaria del 18. Los dolores que quedan son las libertades que faltan, así que bienvenido a la Calecita. Vamos a estar haciendo un poco de historia. Sí, señor. ¿Cómo Con anda, todo Freddy? gusto. ¿Cómo ¿Todo anda bien? Nacho? Bien, bien. Buenas Hola, noches Fede. para ¿Cómo todos. les va? ¿Cómo Bien, andan? bien, acá Tanto estamos. tiempo, como decimos Sí, los hoy. terceros martes de cada mes, siempre decimos tanto tiempo. Son martes compartidos los Sí, nuestros. Hay un día como que es mucho, sí, ¿verdad? Muy sí, 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 intenso. sí. Vos sabés que me hiciste acordar alguna vez también, yo todavía no formaba parte del equipo, pero Víctor Brizuela le entregan el Martín Fierro del Interior y subió él con todo su equipo, el Bocha, Corradini, Gutiérrez, Estela, y lo agarró y dijo, no te quiero, Martín Fierro, porque era Ah, del Interior. Los muchachos que venían, Y todo, sí, sí, bajaron todos atrás como diciendo, no teníamos que subir nosotros como era la historia, porque Víctor sin dudas tenía toda la razón, sus transmisiones, sus producciones claro. estaban a la altura de cualquiera o por encima de cualquiera a nivel sí. nacional, y esto de el interior y capital no era una división correcta, ¿no? Bueno, relativamente hace poco que tenemos la suerte de celebrar o conmemorar, que sería lo correcto, a Martín Miguel de Güemes. Uno pensando Eh, en historia también Sí, piensa en sí, un sí, tipo sí, sí. que pensaba muy lejos del puerto. Absolutamente. Y esto, ¿no? La ubicación geográfica siempre fue tan importante, tan importante. No importante porque fuera sí o sí necesaria, sino que se le daba importancia desde Buenos Aires. Ujú. ¿Sí? Entonces, un tipo que vivía a 1600 kilómetros, que hablaba diferente como se hablaba en Buenos Aires, que se vestía, que andaba a caballo, muy compañero de las mujeres, de su esposa puntualmente, pero que fue, bueno, digamos, los infernales, el ejército, primero al mando de San Martín y luego, perdón, luego primero de Belgrano y luego de San Martín, eh, llegó a ser tan necesario que el hecho de que San Martín
haya podido descansar, entre comillas, y a sentarse en Mendoza, era porque sabía que por el norte los realistas no iban a entrar. Y eso es gracias a Güemes. Qué bárbaro. Estaba pensando, le mando un saludo muy grande, nos ven mucho en el interior, un saludo muy grande para la gente de Churqui Cañada, que deben tener algún familiar que viajó en una comitiva de una agrupación gaucha. Yo me llamo Freddy por el Freddy Barrera, es de ahí, de esa agrupación de Churqui Cañada, y van por segundo año, creo, a desfilar en el gran desfile en Salta de Güemes, que creo que todavía tenemos mucho futuro para aprender su historia. Sin duda, alguna vez me tocó con mi esposa viajar en este fin de semana largo, se había hecho extra largo, habían pegado todos los días y fuimos justamente a Salta y pudimos vivir lo que es el desfile, las agrupaciones, la vigilia de toda esa noche del 16 al 17 y después fundamentalmente comprender en todas esas visitas que hacíamos, visitas guiadas con guías salteños, la pasión y la adoración que tienen ellos por Güemes. Sí. Y cómo te hace, yo te juro, volví de Salta fanático de Güemes, porque te lo venden de tal forma que lo terminás incorporando e idolatrando como ellos hacen. Un Güemes que era un tipo nacido en una familia de muchísimo dinero, él y su hermana María Magdalena, más conocida como Macacha, eran grandes jinetes que de pronto tenían una vida absolutamente acomodada, no necesitaban de nada porque heredaban tierras y demás. A los 14 años se mete en la milicia. De pronto a los 20 se encuentra en Buenos Aires defendiendo las invasiones inglesas. ¿Y cómo aborda un barco, el Justin que había quedado ahí en el lodo? A caballo. Qué bárbaro. A caballo se subieron 20 años, tenían 50 tipos, se metieron a un barco que tenía 22 cañones, 120 ingleses, y él a caballo se le subió al barco. Y hablar de que en ese momento la armada inglesa era la más imponente del mundo. Sin duda, en ese piratas históricos. En toda la historia, ¿no? Toda la historia. Hay una anécdota que dice que en Europa, cuando Napoleón termina de conquistar la gran mayoría de los países, e Inglaterra, la gran mayoría de los mares, en Europa decían: vamos a guardar el mapa porque no lo vamos a necesitar por unas cuantas décadas. Porque está repartido así. Francia la tierra, Inglaterra los mares. No es más necesario en los mapas. Bueno, hoy, mira, un dato. Hoy aprendo mucho de ustedes, pero hoy aprendí de Yarlora, dijo algo que yo no sabía. Contó en un acto en Casa de Gobierno, presentaron una ruta, y Yarlora contó, yo no lo sabía, que el bordado negro del poncho salteño es por el luto a Güemes. Antes no tenía negro, era todo bordó, y tiene cierta lógica porque era más fácil teñir de algo parecido a esto que tengo puesto ahora, el color, la lana, que hacer el negro. Y en ese momento se incorporó y de ahí quedó. Los salteños tienen poncho salteño con guarda negra por el luto de Güemes. ¿Saben cuántas veces defendió Güemes la invasión por la zona norte de nuestro país de los realistas? 9. 9 veces frenó a los españoles de que se metieran en la Argentina. Que se pudiera hacer el encuentro en Tucumán es gracias a que sabían que Güemes estaba defendiendo el norte para que los españoles no llegaran. Y finalmente se lo conocía algo así como el padre de los pobres, porque él luchaba por el gaucho, le daba tierras, pensaba en ellos. Su hermana llegó a ser la primera mujer a cargo de un ejecutivo. Ella fue durante mucho tiempo, mientras él peleaba, quien cuando Güemes era gobernador, ella quedaba a cargo del ejecutivo. Y finalmente fue traicionado, porque un poco podemos decir que fue la oligarquía salteña la que se hartó de Güemes, de los pobres y los demás, y avisaron a los españoles, fíjense, pueden entrar por acá, está en la casa de su hermana visitándola, y ahí lo hirieron con un balazo, se dice en la nalga, en la espalda, cuando él intentaba huir, queda herido, se va al campo, y ahí, bueno, lamentablemente, 10 días después de la herida muere, ¿no? ¿En cuántos años vivió? 36 años vivió Güemes, nada más. 36 años, ¿no? Siempre hablamos, incluso hoy en el móvil, hablamos de Rivera Indarte, que vivió 31, e hizo todo mal. Bueno, vivió la misma cantidad de años casi, e hizo todo bien. Nosotros somos como la comisión anti-Rivera Indarte. Sí, podemos hacer un... Hasta que no le cambiemos el nombre a la calle, no paramos. Los haters. Bueno, hablando de federalismo, porque yo también soy muy crítico también del centralismo que tenemos en Córdoba capital, así que hoy vamos a saludar mucho a los que nos cuenten y nos están viendo seguramente por el canal 135 de DirecTV en el interior. Ya están llegando algunos mensajes al número de la calecita,
Y también a los que nos escriban, cuéntenos de dónde nos están viendo. Por ejemplo, Mónica dice acá en YouTube, comenta, pone, en casa éramos super fans de Güemes. Me encanta que seas super fans de un personaje histórico. Porque mi viejo leía mucho a los revisionistas de la historia, Jaureche, Félix Luna y otros. De chico nos contaba las historias de los caudillos del interior. Y sí, son apasionantes. Y no, ojalá que la industria del cine en algún momento y de las series crezca como para que todos tengamos algunas buenas, Bustos, la vida de Bustos, la vida de Paz. Sí. Entender más de los unitarios, los federales, toda esa etapa argentina, ¿no? El Tigre de los Llanos, claro. Quiroga, Stanislao López, Peñalosa. Sí. Son personas muy, muy interesantes para las cuales hay muy buenos libros, pero también podría haber buenas series que se van enganchando. Y bueno, ahí nos cuentan que nos están viendo, dice Leo Díaz, saludos desde Tanti. Ahora leo sí lo que hay por WhatsApp. Ahí obviamente en Cosquín nosotros tenemos una barra brava que nos saluda desde las 6 de la tarde, empiezan a escribir. Ya concentran. Mario Brusone dice, desde Nono los escucho en directo, otras veces por YouTube, en otros horarios, los admiro y felicito. Bueno, Mario, qué por hermoso favor. Nono. Acá dice, buenas noches, muy lindo el programa, gracias por tanta información, saludos de parte de Martín Heredia, que nos ve desde Villa Quilino. Mirá, va tirando el norte, pero ya va a aparecer el sur también. Gustavo y Verónica de Cosquín, presentes para el aguante calecitero, lo mandaron a las 5 de la mañana en ayuna el mensaje y los estamos leyendo obviamente. Acá dice, la cortina morada que exhibieron los estudiantes de aquel entonces como bandera sirvió luego a cierta agrupación estudiantil radical. Claro. Manuel Arias, el gran olvidado de la historia de los infernales de Güemes. Mirá vos, habría que buscar ahí la historia de... Claro, ¿Suena, los Manuel estudiantes Arias? de la Reforma no tenían bandera y toman una de las cortinas de la universidad y lo que termina siendo la famosa bandera morada, la posterior franja De morada. ahí viene franja morada. Claro. Bueno, Exactamente. hoy me vine... O está todo acorde. Está Franja morada acá y en el asiento... El negro. el negro de Güemes. Sí, no, y el naranja de... Ay, ¿cómo se llama la agrupación? La bisagra. La bisagra, claro, sí, un clásico de la escuelita de ciencia de la información. Sí. Hola chicos de la Calecita. Ay, se me fue por acá, los leo así. Viendo la Calecita desde Vialet Macé. Los queremos, dice, los vemos y queremos por YouTube, somos Diego y Alicia. Acá dice, soy Juan Hipólito de Cruz del Eje, y si es de Cruz Juan del Eje, Hipólito, radical. muy bien. Totalmente. radical, ¿no? Es totalmente Teoría coherente. tendría que ser así, ¿no? Qué bárbaro. El otro día cuando estuve en Cruz del Eje, son radicales en serio, Sí. En serio. Y Ilia, hoy que repasábamos la Sí. Plaza de los Presidentes cordobeses, Ilia Nació en Pergamino. nació en Pergamino y lo adoptan casi como Exacto, uno como- más de Cruz del Eje. Exacto. Vivió un tiempo allá y casi es cruz del ejeño por Sí. por Digamos, adopción. no su gran, sino mucha de su carrera en médico fue en Cruz del Eje. Y los famosos de Cruz del Eje son radicales. Son todos radicales. Jairo. Cacho. Bueno, Cacho no. Bueno, Cacho después fue candidato a vice, ¿te acordás? Ahí medio de a ¿Cuál fue Castelo. ese ¿Te acordás que la candidato? fórmula era Castelo. Castelo, Cacho, Buenaventura? ¿En serio? ¿no? Eso no me Cierto, acordaba. Sí, Mirá vos. hará 2 elecciones atrás. Sí, más o mirá menos. vos. No le fue demasiado bien, No, pero no fue. Y lo que pasa es que, claro, era la época que a Castelo está muy vinculado con el kirchnerismo. claro, Claro. exactamente. Sí. Y Jairo, todo acto en su momento radical que había, actuaba. Cerraba, sí, Participaba Jairo, sí. Hola chicos, estamos cenando mientras los vemos nuestros hijos repasando con ustedes la historia de Güemes que vieron en el cole hoy. Qué bueno. Muy Bien. bueno. Vos sabés, justo me preguntaba eso. ¿Habrán visto hoy en los coles algo? Sí. Aprovechando que hoy es el día, digo, ¿por qué no hablar de Güemes con los chicos? ¿no? Sí. Dice, les pedimos saludos para Ciro y Teo de 8 años. Los vemos todos los martes, somos la familia Asís. Bueno, miren, Ciro y Teo, que a mí me gustan mucho los caballos, de todas las estatuas que ustedes van a ver de tipos de caballos, aprendan la de Güemes. Porque está bien, San Martín cruzó, pero ahora no tengo forma de explicarlo porque no conozco tanto, pero alguna vez me explicaron las tácticas que Güemes, siendo muy chicos, las tácticas son, chicos, o sea, como si juegan a la play, es como arman No. ustedes el Claro. equipo Táctica y estrategia, fútbol. digamos. Es como piensan ustedes una jugada. Y en esa jugada, Güemes era un picante. Es más, lo han estudiado en el mundo, estudian las estrategias que armaba para las batallas. Sí, un Y privilegiado. actúa distinto. Un privilegiado de una mente diferente. Y para los esa época. infernales, justamente era por eso, porque la forma de ataque Sí. que tenían ellos era enloquecer a los rivales. Lo Insoportable. atacaban de noche, lo atacaban de día, lo atacaban cuando dormían, en cualquier momento. Algo que después se utilizó en Vietnam, por ejemplo, atacar de noche. Cuestiones que en su momento Güemes ya las Vietnam. usaba acá. Claro, de ese puede ser, estoy pensando en los chicos, en ellos que nos están mirando.
Fuera de joda, es para hacer un peliculón. Sí. Totalmente, fantástico. no, totalmente. Y está bueno, esto que decías vos, hay libros que explican muy bien, pero en otro formato, más amigable para las nuevas generaciones, me parece que se Entra hace mucho necesario. más, claro, Sí, sí, se sí, hace sí. muy necesario. Se hace muy necesario. Ya se vienen los podcasts bélicos de la calecita en breve. A los tiros. A los tiros en una calecita de los tiros. Vamos a la revolución del 18. ¿Qué tenían que revelarse? O sea, ¿cómo era la vida de un estudiante, hablando de estudiar, cómo era la vida de los estudiantes en esa Córdoba universitaria? Bueno, era igual que hacía 300 años. Claro. ¿Sí? La universidad fundada en 1613, en 1918 era prácticamente igual, las mismas familias, los mismos apellidos, las mismas condiciones, no existía la libertad de cátedra, no existían los diferentes estamentos, los mismos apellidos se repetían en todos los cargos jerárquicos, sumamente religiosa, de muy difícil acceso, mujeres, siempre contamos con Nacho, la primera mujer egresada, es una mujer llamada Ángela Certini de Camponovo, que egresa en 1884, ¿sí? O sea, después Venimos de 1613. de 1613 a 1884, ninguna mujer. Y me gustaría saber cuál fue la segunda, porque me juego a que después pasaron Varios 100 años, varios años. No 100, No pero 100, varios pero años más. casi 20. Sí. No 100, pero casi viste, 20. tan errado, no estaba. Bueno, Margarita Satkins es la primera egresada de medicina en 1905. Entonces, era una universidad a nivel nacional. Ya en 1918 existían 3 universidades, la de Buenos Aires, la de La Plata y la de Córdoba. La de Córdoba era la más antigua, la primera que se había fundado, pero las cosas seguían funcionando prácticamente de la misma forma. Y algo que, digamos, como puntapié inicial lo tenemos que decir es lo que comentábamos hoy, ¿no? Que el líder, Deodoro Roca, después podemos ir analizando otras figuras que tienen que ver con la reforma, incluso mujeres que tienen que ver con la reforma. Pero Deodoro Roca no era un estudiante que de casualidad había llegado a la universidad. Él tenía absolutamente todo el camino liberado y allanado para seguir con toda una tradición universitaria muy similar a esta, y a pesar de eso decide encarar el proceso reformista. A pesar de eso decide Claro. encarar el proceso Él podría haber seguido como un estudiante tranquilo, venía de la alta sociedad, él entraba, él iba a cursar, él ya Su se vida había no iba a recibido, cambiar. no iba a cambiar nada y sin embargo decide dar el golpe en la mesa, ¿no? Y transformar todo. Hoy un detalle, hoy comentábamos un poco en el móvil, le seguimos esto de Deodoro Roca y Ongamira, Sí. y al Instagram esta tarde nos escribió un ahijado del hijo de Deodoro, contándonos, entre otras cosas, que tenían una casa además en Ongamira, que tenía una pileta, dice que era agua de vertiente, es decir, agua congelada. Fríísima. Y había que bañarse como, si desnudo, si el dueño era Deodoro, desnudo. Claro. Porque Deodoro Roca era un defensor del nudismo. Eso es raro, ¿no? Para la época, Para la época es raro. Pero el nudismo, ¿qué sentido? ¿Andaban en pelota en cualquier lado? O sea, No, como- bueno, en sus espacios se ve que él sabía andar desnudo, en este caso en su casa, en la pileta Ongamira se bañaba desnudo, defendió alguna vez que las esculturas, alguna vez decidieron acá tapar esculturas que estuvieran desnudas, Claro. y salió Deodoro a reclamar también absolutamente en contra de cómo iban a tapar el arte porque las figuras que se exponían estaban desnudas. Es más que nada una representación de la libertad. Claro. ¿Sí? A ver, estar desnudos en algún ámbito en donde todos estamos de Hoy acuerdo, con el frío que hace. No, Hoy era estaba más duro, difícil. ya, Están sí, sí, viendo sí. todo y dicen no. pero era más, me parece, creo yo, que tiene que ver con una identificación con que eso es un aspecto de la libertad. De la libertad. Sí, sí. Por eso es muy común en los países socialistas la práctica del nudismo. Esto me da pudor a veces contarlo, pero en... ¿Dónde estuviste y dónde te desnudaste? Estuve en Berlín, y no, era de hacía 15 grados bajo cero más o menos cuando estuve. Y me contaba la guía que a orillas del río, en primavera, había, como decís acá, no sé, la Laguna del Parque, o sea, Claro. un lugar accesible y Sí, público, un lugar donde estaba permitido el nudismo. Y claro, dice que los turistas en verano cuando van, era como ir a ver qué onda, Ujú. porque creo que todo el mundo tiene así como, ¿cómo hay Claro. gente en pelota? Podría tener en la casa gente desnuda, pero bueno, hay una cosa como que llama la atención y claro, se sorprendían que eran todas personas muy grandes porque eran ciudadanos de la Berlín dividida. Sí. Y aprendieron las prácticas del nudismo en la época del Del socialismo. claro. Entonces, claro, iban a la playa y después medio como que
se le bajaba un poco porque eran toda gente de más de 70 años Claro, que estaba en... No se Esperaban encontraban, esperaban ver claro. otras cosas. Estaban No tan- era lo que ellos claro. esperaban. Así que el amigo de Oro le gustaba... Era- Sí, el sí, nudismo. sí, y también, Mirá. digamos, fue el primero en llevar adelante un juicio ecológico. ¿Ves? Un juicio ecológico en estos campos En de Ongamira también, claro. En Ongamira, un turista norteamericano fue atacado por un toro, ¿sí? ¿A quién defendió Deodoro? Al toro. Deodoro defendió al toro, ganó el ¿Ganó? juicio, Sí, lo ganó. lo ganó porque Teléfono por logró... Maggi. Sí, exactamente. Logró demostrar que había sido el turista el que había invadido el espacio físico del toro. Claro. Entonces el toro se sintió agredido y, Y lo bueno, atacó. obviamente lo atacó. No habrá sido una toreada, porque hemos hablado acá que Sí, corrida de toros. corrida de toros hubo en Córdoba. Sí. Sí. No, pero esto era en el Corral del Toro en Ongamira y es más, si van alguna vez a ese famoso museo de Ongamira Me que dieron ganas de se ir. habla de Deodoro Roca, está el texto original escrito por él, de cómo defendió al toro en ese momento. Qué bárbaro. Me dan un segundo que salude Sí. la cantidad de gente que Por está. favor. En este momento voy a YouTube ahora. Mensaje de YouTube. Después de Mónica se vinieron todos. Dice Dino Belluccini de Marcos Juárez, genio, Guerrero Güemes, un grande. Jessica Canete, saludos desde Argüello. Vale dice, hola, saludos de Barrio Rosedal. Daniel Kessler dice, hola, me encanta lo que hacen, muchos éxitos, los miro por YouTube. En Las Varillas. Acá desde el sudeste cordobés, desde Inrivil o Inriville. Inriville. Hola, primera vez que los veo, dice Mirta desde Mine Clavero. Hola Mirta, ¿cómo estás? Esta es la mensaza tuya, ¿eh? Te estábamos esperando. Fernando dice, los chicos, hola chicos desde Villa María, los sigo y los veo. Ahí apareció el sur. Ahí está, apareció el sur, vamos. Uy, pero que no toque Icos. Cuando estuve con Nardo, cerrado todo el tiempo los mensajes. Andrea dice, hola, los descubrí hace poco. Dice, bueno, bienvenida Andrea. María de las Mercedes Almada dice, desde Villa del Dique. Guillermo Maldonado dice, somos Martita y Guillermo de Mirador del Lago, los vemos siempre, aprendemos mucho, los mejores profes de historia nos hacen esperar los martes, gracias, qué lindo que Qué nos bueno. esperen, pero estos dos están esperando el título. Yo alguna vez estudié historia, un año nada más. Pero contaste. ninguno es profesor. No, somos No. licenciados en comunicación social. ¿Y vos? Igual, Igual, también. Sí. También. Yo no, licenciado no, así que no me digan Díganos licenciado. Dice Ángel, dice felicitaciones por la información, las historias que narran, saludos desde Victoria de Villa Los Altos, Río Ceballos. O Joaquín dice buenas noches, los veo por YouTube desde Santa Rosa de Calamuchita, pero soy de Almafuerte. Qué lindo ser de Almafuerte. Yo soy muy fan de la música de Almafuerte, Ajá. pero es como un nombre Almafuerte. ¿De dónde sos? Sí, De de Almafuerte. Para mí, Almafuerte y Salsipuedes son de los nombres más lindos que tiene Córdoba. Ángel Jiménez dice, la historia de la UNC es re valiosa, reivindico la reforma del 18, siempre libre, like y gratuita. Andrea dice, saluditos desde Laborde, ahí apareció el sur también. Bueno, y ya en un ratito leo un poquito de WhatsApp que hacen todo el tiempo. Bueno, de lo de la reforma que estábamos metiéndonos de a poquito en su historia, en aquel momento, en el 17, en el 18, digamos, donde se fueron dando los primeros antecedentes, creo que, Fede, podemos decir que aquella idea de cerrar la residencia que había allí en la zona del barrio Clínicas y que era manejada por monjas, en un Exactamente. determinado momento el rector de la universidad dijo, a partir de las 10 de la noche no entra ni sale nadie del lugar. A partir de las 10 de la noche. En 1913 se inaugura el Hospital de Clínicas y allí comienza a funcionar una residencia Una residencia. universitaria En el para los mismo- estudiantes. en el mismo Dentro del edificio. mismo hospital. Claro. Dentro Bien. del mismo hospital. Imagínate ámbito universitario, está bien, no es el hoy, pero cerrar un espacio a las 10 de la noche ya era como que le empezaba a mojar la oreja a los Nunca en estudiantes. horario de regreso, las 10 de la noche No, para un estudiante no, universitario. no. De ahí viene la luz encendida en el balcón. ¿Sabían? La En canción, en la claro. samba, en la Sí, samba de Alvear Prende y dice- se apaga sí, la luz sí, del sí. balcón. Cuando dice se prende y se apaga la luz del balcón, esto es muy posterior a la Revolución del 18, pero los estudiantes era el código que tenían para ver si estaban en compañía o no. Ujú. Y esa Está noche bueno. en alguna peña. El Chango Rodríguez, viejo conocedor del barrio. Y claro, Claro. vivía un par de cuadras. Que de ¿no? ahí vivía un par de viene cuadras. la luz encendida en el balcón. Entonces a las 10 de la noche. Después le hizo nada. la APE, el famoso Ay, prendida después apaga, la ahora en PV, TN, el claro. TN, que se fue ahora. ¿Dónde se fue TN? Ahora. No me acuerdo qué canal se fue, pero se ¿No fue. está en TN. América 24, creo? Y era el prende y apaga. Bueno. Me parece que andan por ahí. Y entonces. Es como a la las 10 de primera noche, mojada nada. de oreja de los estudiantes para empezar a enfrentarlo por parte del rector de la universidad con esta disposición de decir, bueno, vamos a cerrar las puertas a partir de esa hora.
Y después de a poco empieza a enfrentarlos y los estudiantes empiezan a reaccionar a decir, bueno, entonces el año que viene, por ejemplo, no nos vamos a anotar en las carreras. Y así empieza este enfrentamiento, estas idas y vueltas, mientras los estudiantes iban tomando cada vez mayor cantidad de cuerpo en ese reclamo, más forma, y hasta que deciden tratar de imponer la llegada de un rector que represente justamente al estudiantado, Bien. que era Enrique Martínez Paz en ese momento, cuando se genera... Cátedra de Introducción al Derecho B. Claro, Ah, sí, 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 En sí, sí. Introducción al Derecho tenés cátedra A o B. Y B, en la B exactamente. estudiás Martínez Paz. Sí. ¿Está bien, doctor? Sí, es ese mismo, sí, tal cual. Y después cuando justamente se llama a la asamblea para la decisión del nombramiento del nuevo rector, en lugar de poner a él, lo ponen a Nores Martínez. Bien. Entonces a partir de ahí... Que eran primos, ¿no? Claro. Enrique Martínez Paz primo de Nores Martínez. y de Nores Martínez, digamos, y a su vez, entre ellos, uno pro reforma y otro quería conservar la universidad tal cual venía hasta Y ese es momento. el día en donde el 15 de junio de ese 1918 genera la reacción más fuerte del estudiantado de decir, che, estábamos pidiendo esto, estábamos necesitando esto, y fueron para el otro lado. Entonces ahí se genera la bronca en serio, digamos. Pregunto esto en serio, teniendo... No lo metamos al cordobazo, pero en el quilombómetro cordobés. No sé, tenés el SOEM y tenés el UPC, por ejemplo. Un gremio que lucha, pero un poco Sí. más tranqui, más Sí, los sí, sí. paros, Es muy pero- democrática la UPC, Luis además, Fuerza. ¿no? Tienen, viste, toda la asamblea que vienen del Claro. interior, se juntan, votan, tienen un sistema interesante. ¿Qué nivel de quilombo tuvo la revolución del 18? Grande, tipo... Muy grande. Muy grande. Pero, ¿sabes qué? No es que uno sea más que el otro. Lo voy a resolver salomónicamente. Muy bien, doctor. Porque en el Cordobazo, lo hablamos hace unas semanas, hay mucha participación estudiantil. Bien, por un lado los gremios, pero Tosco suma a los estudiantes universitarios. En el 18 también hay participación de los obreros. Es el puntapié inicial de esta unión obrero-estudiantil que sobre todo se genera en Alberdi. ¿Sí? Alberdi, Barrio Clínicas en ese momento, hoy está el Museo de la Reforma a la vuelta, recomiendo también que lo visiten. Es re lindo. Muy bueno, muchísima Y información. recuperado hace poco. Totalmente, totalmente. Ah. Bueno, allí funcionaban las calderas del Hospital de Clínicas. Donde es el Museo de la Reforma, Sí. funcionaban las calderas del Hospital de Clínicas. Se establece allí el museo porque Alberdi tiene una identidad absolutamente innegable con la Reforma. No es porque en ese museo haya pasado algo puntual en el año 18, pero a partir de ese momento nace esta identidad obrero-estudiantil en lo que luego va a ser el proceso reformista y, lógicamente, mucho después en el Cordobazo. Son necesarias las dos, la pata estudiantil y la pata obrera. Acá dice, Vale, te da la razón, en YouTube dice, en la biblioteca del Museo de la Casa de la Reforma hay mucho material para consultar sobre el tema de la reforma del 18, nos dice por acá en YouTube. También van aportando, Muy bien, van no, tirando es muy bueno ese museo, es hermoso ese museo, súper completo. Es uno de los museos universitarios. Acá dice, saludos al guía del Cole Montserrat que hoy me asesoró para el debate de mañana sobre la inclusión de las mujeres. Me gustaría que hablen sobre eso, porfa, jaja, un abrazo. Dice Impact, que es un nick de usuario. Mirá vos, sí, este chico fue hoy a la visita, bueno, otro de los museos universitarios, el Museo del Colegio Montserrat, donde yo trabajo, y todos los días a las 15 y a las 16 hacemos la visita. ¿No te rascaron todavía el Monse por todas las cosas que vos contás acá? No. Todavía no, todavía no. Hace 30 años me soportan, imagínate. No, le mandamos un Este- saludo muy grande a toda la gente de Montserrat. Dice Mónica, hola, saludos desde el más fuerte, escuchando todo lo interesante que cuentan. Por acá, mucho frío, está fría la noche. Sí, está sí, fría. está helado, sí, Pero está me quedé, ¿qué inclusión hablaba Impact? ¿De las mujeres en el Montserrat o de las mujeres en la No, universidad? porque eran, mira, fue así, dos estudiantes de Derecho, una chica colombiana la semana pasada va a hacer la visita y me dice, yo en realidad vengo porque en una materia nos dieron a un compañero y a mí un debate que es el ingreso de las mujeres al Montserrat. Yo, dice, tengo que defender la postura que estaba a favor del ingreso y hoy fue su contrincante, digamos, este Claro. chico que me decía, tirame letra, por favor, para los que estaban en contra del de ingreso. eso, claro. Entonces les tiré algunas infos como para que mañana se arme un lío, un Está lindo lindo. lío. Bueno, yo le sumo a ellos, creo que en el archivo del 12, un archivo, o sea, notas que están subidas
al 12, pones el 12, Montserrat, mujeres. Sí, Hay un sí. par de notas de esa época. Yo no les puedo explicar. A ver, pasa que fue hace mucho. ¿Cuándo fue? 98. Claro. 97 y en el 98 rinden las primeras chicas y en el 99 entran las primeras que egresan en el 2004. O sea, el año pasado hizo 20 años 20, claro. del primer egreso de Eso. mujeres. Canal 12 tenía móviles, en ese no sé si estaría tanto en vivo, pero iban a hacer notas las jóvenes Roxana Martínez, Ujú. no sé si Petete creo que ya se había ido a los SRT, pero los cronistas de esa época era clavado estar en Montserrat sí. porque duró mucho el debate. No, un debate. Semanas enteras. Yo siempre digo, me acuerdo de pasar por la puerta del Montserrat y te frenaban y te querían hacer firmar una planilla para que te opusieras al ingreso de Sí. la mujer al colegio. Sí. Decía, acompáñenos, que no se... ¿Y por qué no entraban las mujeres, Fede? A ver, vamos a contar la... A esta es la parte que lo hacemos echar al Fede de Montserrat. No, para nada, si lo digo permanentemente. Cuando se funda el colegio, en 1687, la educación, al igual que en la Universidad Nacional de Córdoba, era solo para De hombres. hombres. Era solo para hombres. Las mujeres no tenían derecho a educarse. Bueno, con el paso de las décadas y de los siglos, eso se va modificando. Aparecen otros colegios que son mixtos, otros que siguen siendo solo de varones y otros que siguen siendo solo de mujeres. En el reglamento del colegio no había ningún artículo en el cual se dijera al colegio de Montserrat solo pueden Está estudiar. prohibido Claro. el ingreso. No estuvo nunca prohibido. Y lo que no está escrito está permitido. Sí, sí. Entonces, el colegio fue siempre mixto. Claro. Solo que, por tradición, allí las familias de la ciudad solo inscribían a sus hijos varones. Si en 1747, en 1891 o en 1923 una chica se hubiera querido inscribir, nadie le podía decir Claro. nada. Salvo el derecho consuetudinario, doctor. Tal cual, El derecho de exactamente. costumbre. Bueno, Sí. hoy necesitamos un abogado. Para el próximo. Estamos afilados hoy con la Yaira. Esto lo sabes vos, A Nacho, ver. porque acá me pregunta, ay, ¿dónde está? Federico Liendo dice, muy interesante lo de Deodoro, Deodoro. qué difícil. Pero siempre tuve la duda, ¿por qué Ongamira? ¿Por qué estaban ahí en Ongamira? Porque él tenía una casa también en Villa del Totoral y medio que adoptaron Ongamira como lugar de descanso. Les gustaba mucho Ongamira, lo recorrían a caballo yendo de Totoral hasta ese lugar y como decía hace un ratito llegaron a tener hasta una casa de veraneo allí en Ongamira y por eso es que hoy se lo recuerda. Y alguien dijo, creo que no lo hoy cuando salíamos, dijo que hay un restaurante. Sí, el museo sí. tiene que son monserratenses también. sí, Y tiene un pequeño restaurante de poquitas mesas que se come espectacular. Ah, o sea en que Ongamira. en Ongamira. La En invitación es redondita. Hay que ir, conocer la historia de los comechingones con Blas Rosales, que se enfrentaron en ese lugar, que los comechingones se suicidaban desde Ujú, desde el cerro. los cerros que hay allí en Ongamira. Para la repasión, porque dijo Mirta, el público Sí. Serra Nueva. ¿Cómo era eso? Cuando llegan los españoles y empieza el reparto de las tierras de Jerónimo Luis de Cabrera y demás, a Blas Rosales lo envían hacia ese sector, A la sierra a la Ongamira. sierra de Ongamira. Y en Ongamira se encuentran con la oposición de los comechingones que vivían en la zona. Tienen un primer enfrentamiento, salen ganando los comechingones y los españoles llegan como mucho más armados y con mayor capacidad de combate y los comechingones que se empiezan a encontrar encerrados y sin posibilidad de ganar la lucha se empiezan a subir a los cerros y se suicidan. Lamentablemente porque no venían posibilidad de salir ellos airosos de ese combate, de ese enfrentamiento. Y este museo tiene una sala dedicada a Deodoro Roca y tiene varias salas dedicadas a todo lo que fue ese enfrentamiento. Hay armas de los comechingones, lo que hacían en piedra, todos sus morteros y demás, están ahí para poder observarlas. Hola, qué hermoso escucharlos hablar de la historia de nuestra Argentina. Soy de San Francisco del Chañar y siempre pensé que Güemes se merecía un día de conmemoración, así que aplaudo y reconocimiento. Nos dice Cristina Alier, que nos ve ahí en el norte de Córdoba. No, yo no le puedo explicar el mapa, a mí se me caen las babas de este programa porque de todos lados nos están viendo. Ahí voy a WhatsApp y repaso un poco de lugares y de historia. ¿Por dónde vamos? Una negativa, Diga. al menos algo que se le criticó en su momento a Deodoro Roca. Aquí tuvimos en Córdoba de los hechos policiales más destacados de la historia,
lo que fue la desaparición y muerte de Martita Stut, Sí. esta chica que la secuestraron allí en el barrio San Martín y que, bueno, no se supo más de ella, a pesar de que hubo distintas versiones, que fue quemada en la calera, de que... ¿Década del 40? Sí, aproximadamente. Sí, 38. 38, noviembre, 17 de noviembre del 38. Bueno, ¿y qué le critican a Deodoro Roca? Que como abogado defendió a Suárez Zavala, aquel que se le adjudicó, digamos, la desaparición y muerte de Martita Stut. Entonces, todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que un abogado tan prestigioso, que ha avanzado tanto en la sociedad cordobesa, de pronto sea el defensor? Él siempre tuvo la idea de que Suárez Zavala no era el culpable y que era un chivo expiatorio, que en realidad se estaba utilizando para que el verdadero culpable de esta situación siguiera escondido y que Suárez Zavala le estaban haciendo pagar por esto. Por eso Deodoro Roca decide defenderlo. Bueno, después vamos a hablar de los poderes sanadores de la calecita, porque un día tenemos que hacer uno de curanderas y todo Sí, eso, claro. Sí, ¿no? supersticiones. Sí, Pero curanderas, Videntes. quiero programa de curanderas y videntes de Córdoba. Hola chicos, los vemos de Santa Rosa de Río Primero, somos Agustín, Martina, son los hijos, y Rosana. Estamos transitando un virus los tres juntos. Agradecimiento a papá Mario que nos cuida en estos pagos un cordobés destacado, dice Santo Brochero. Bueno, ya vamos a hacer un Sí. especial también de cura De Brochero, curita. que se lo disputan entre Tres Las Sierras y Santa Rosa de Río Primero. Yo estoy con la gente de Santa Rosa de Río Primero. Puedo cambiar si me... Sí, con Claro, si aparece. si aparece unas cabañas Sí, de cura Brochero. pero un mes de cabaña. Le mando un saludo muy grande al querido Héctor Emanuel de Canal 8, que es ahí del Pago de Tras la Sierra. Y el otro del 8, que es José Orlando, es de Santa Rosa de Río Primero. Bueno, tiene la pelea adentro. Tiene la pelea, Canal 8 tiene la pelea en el medio. ¿Quieren que les cuente, hablando del Montserrat, ya que hoy me han hecho hablar tanto de Montserrat, el antecedente previo de varios años antes de la reforma universitaria? Deodoro Roca, estudiante del Montserrat; Arturo Orgaz, estudiante del Montserrat; Arturo Capdevila, estudiante del Montserrat. Los tres de la misma camada, los tres compañeros de curso en el Montserrat. Cuando el colegio Ahí pasa... ya que estaban las ideas, ¿no? Ahí ya empezó todo. En esa época Ahí ya empezó todo. la regla revolucionaria. Cuando el colegio comienza a depender de la universidad, la etapa en la que todavía está, es en 1907, bueno, en la universidad había 3 turnos de exámenes, ¿sí? Febrero, marzo, julio y diciembre. Sí. En el colegio solo estaba febrero, marzo y diciembre. Entonces estos 3 muchachos, con 14 años, 15 años, dicen, si ahora dependemos de la universidad, el colegio tiene que incorporar el turno de julio, ¿sí? Para que los estudiantes puedan rendir en julio. Presentan una nota al rector del colegio, el rector del colegio, supongo yo, agarró la nota, le dijo, sí chicos, no se preocupen, la guardó en un cajón. Pasaron 2 semanas, 1 mes, 2 meses, los estudiantes del colegio, Roca, Orgaz y Capdevila, decidieron tomar el colegio para protestar porque no habían dado curso esa nota. Se entera el rector de la universidad, que comunicándose con el del colegio, le dice, che, ¿quiénes son estos 3 muchachos? No te preocupes, yo lo voy a solucionar. No pasa nada. Ahí se van a encarrilar. En 2 horas está solucionado. Bueno, toman el colegio y hay fotos en el archivo del colegio en el que hay una bandera, viste que tiene los balcones en el primer piso, bueno, de balcón a balcón, una sábana pintada que decía, señor rector, mientras usted toma mate en su oficina, nosotros tomamos el colegio. Y 5 o 6 estudiantes de boina y pantalón corto, porque el pantalón corto se usaba a partir de los 18, claro. y un fusil apoyado sobre la pared del colegio. Esos son 3 de los protagonistas que algunos años más tarde van a encabezar la reforma universitaria. Los Orgaz y Arturo Capdevila encima eran vecinos, así que Claro, se conocían de sí, toda sí, la sí, vida. Y Capdevila es después aquel del famoso poema Yo me llamaba Suquía, ese nombre me han Sí. quitado, quiero que me lo devuelvan porque así quiero ser llamado, que utiliza el banco. famoso banco y que permite justamente esto, se termina saliendo una ordenanza de volver a ponerle el nombre de Suquía al río, porque ¿Por lo habíamos qué? transformado en Río Primero, ¿no? En Río Primero. Que es raro porque es... a ver si me ayudan. Río Primero, Suquía. Suquía. Río Segundo, Segundo, Sanaes. Sanaes. Río Tercero, Talamochita. Río Cuarto, Choncancharaba. Chongancharaba. Choncancharaba. Y el quinto es Popopis. Popopis.
Chicos, si tienen que aprender el nombre de Río Quinto de Córdoba, Popopis, es precioso. Sí, todos son hermosos. Son lindos. Sí. Nos tocó el fácil, ¿no? Porque Suquía es el más fácil. Suquía es más fácil. Chocancharagua, Suquía es un río de música. Talamochita, claro. Hola, hoy martes con frío de Río Cuarto, mirando y escuchando, son los 3 Reyes Magos de Córdoba. Bueno. Es un placer seguirlos. Bueno, ¿qué día cae Reyes? ¿El año que viene? Va a ver. Muy interesante todo. La historia del toro. Saludos de Almafuerte por acá. Somos pico de rating en Almafuerte. En el Almafuerte no se ve otra cosa que, Bien, Muy que bien, la bueno, calorcita. Galecita Full. Próximo programa directo, vamos al norte. Acá por acá nos dice, Tachi dice, buenas noches, espero ansioso el programa de ustedes. Me encanta la forma de contarnos la historia. Bueno, a nosotros nos encanta, la verdad que nos divertimos mucho. Preguntan por acá, en la movida, dice, dos cosas pregunta Hipólito de Cruz del Eje. A ver. El caso de Marta Stutz se sitúa en cercanías del ex INTI, Sociedad Anónima La Embotelladora. Sí, es el Bajo muy Galán. cerquita. Exactamente. Sí. Calle José María Galán, 737. Era el Está la casa domicilio todavía. de- Era Ahí de vivía, la familia claro, Stutz. pero ¿Está es- arriba o abajo? Arriba. Arriba, Desde más San Castro Martín. Barros, sí, es pleno barrio San Martín. De Castro Barros, subiendo a 3 cuadras de la cárcel, a 3 cuadras de la Plaza de los Burros. Pero la desaparición es por Castro Barros porque Sí. ella le había pedido plata a su mamá para ir a comprar el Villiquen y va hasta un puesto de kiosco de diarios en Castro Barros. Castro Barros y Bransen, enfrente de la Sí. escuela. O sea, baja por Bransen. Sí. Y INTI, Sociedad Anónima, para los que no sé, es donde antes se embotellaba la Coca-Cola, Claro. acá en la Castro Barro, y que creo que ahora es una constructora muy grande, y al lado está las monjas de la Inmaculada. Bueno, leo 2 mensajes. Hola, somos Kelly y Cookie. Kelly y Cookie, mira vos, vemos siempre y no se imaginan todo lo que aprendemos con ustedes. Somos de Buchardo, en el último rinconcito de Córdoba, entre La Pampa y Buenos Aires. Sí. Bien al sur, Buchardo. Los pagos de Cayo Lamberti. ¿El Cayo es de ahí? Sí. Mira vos, Si no Buchardo. sí, yo me parece que había escuchado en la radio que ¿Es siempre cerca de nombran Jovita, Buchardo? No es tan cerca, me parece. No sé. No, me parece que... ahí Jovita no- los pagos del Mati Garzón. Claro, Kelly y Cookie, díganos si está cerca de Jovita, porque ahora para googlear no puedo. Por ahí encontré una vez un pueblo, un paraje que se llama La Nacional, creo. Mira. Cerca de Ahí en Buchardo. sur también. Cerca de No me Buchardo. acuerdo si es Buchardo, más cerca de Viamonte, pero bien al sur, mucho no conozco, pero ya hoy vamos a traer a algunos pueblos Sí, acá, sí, a sí, hoy sí. toponimia. Díganme, ¿qué un poquito más y ya nos vamos al primer corte? Bueno, de Deodoro Roca, agregar algo más. Deodoro Roca era un escritor sin libros, porque nunca escribió un libro, siempre tenía pequeños textos que él escribía y luego de su muerte, sus amigos, su familia y demás editaron 7 libros distintos de todos lo que él iba escribiendo a lo largo de su vida. Era un profesor que odiaba los exámenes, que él siempre estuvo en contra de eso de poner a prueba a un estudiante en determinado momento porque se podía levantar mal, porque le podía llegar a tocar la bolilla que no sabía, bueno, entonces estaba en contra de los exámenes y era lo que antes decíamos, ¿no? Un defensor del nudismo, un tipo que en su momento era verdaderamente un adelantado para la época que le tocó vivir, primer director además del Museo Provincial de Arte, lo que luego fue el Museo Carafa. Y por eso también un poco, teniendo en cuenta la zona, es que la avenida se llama Deodoro Roca, ¿no? Claro. La avenida... Sale al lado del Carafa. Sale justamente, hoy le conocemos todo como la avenida del Dante, en su momento fue la avenida de los Carolinos, porque esos eran los árboles que había colocado Thais en un primer momento sobre esa avenida principal del parque. Eso no quedó ni uno, ¿no? No, porque además tenían un pequeño frutito que era tóxico. Mirá. Entonces, a medida que se fueron cayendo, desapareciendo, los sacaron, los reemplazaron a todos, los árboles, los carolinos que ¿Y había el ahí. puente de los Carolinos se llamará así por eso? ¿Por los árboles? En Y Lomas bueno, de la Carolina. claro, Es buena zona pregunta, norte, ¿no? Sí. sí. Puede ser. Puede Por ser. los padres carolinos. Claro. Y después están los curas Carolinos Claro. también. Sí. Eso no los conozco. Bueno, el coniferal mucho. se llama así por las coníferas que hay en ese lugar también, como para más o menos tener otra referencia de árboles y lugares, ¿no? Y estaba pensando, bueno, perdón, pues yo me cuelgo por ahí. Un día si quieren hacemos pueblos y barrios con nombres de árboles, como Sí. Pozo del Molde. Dice, chicos, qué lindo el programa. Recién hablaron de las mujeres del Montserrat. Sí. Yo estuve cerquita de esa gesta, dice Guillermo Joffre, y uno de los argumentos que tenían los monserratenses era que existió un liceo de señoritas que cumplía la misma función educativa, pero para mujeres. Entiendo que luego se transformó en el Colegio 25 de Mayo, o será el Alejandro Carbó, pregunta Guillermo. Yo creo que
El Liceo Señorita que yo conozco Sí. es un colegio que está en la de Anfunes, al frente de Exactamente, Bucor. Muy exactamente. chiquito. Ujú. Y, ¿Sigue llamándose así? ¿Sigue Sí. siendo el liceo de señorita? Ajá. y lo confunden con el Carbó, porque en esa época era la típica, aparte, tradición de mostrar las peleas entre, se cagaban a trompada, los del Monse contra los del Carbó. Y el origen de esa pelea histórica, porque muchas veces se cubría como casi como, uy, vamos a ver cómo se pelean los Sí, chicos a tirar huevos, piedras. todo eso era por la bronca de celos entre los Sí. varones del Carbo Exactamente. y los del Monse. Tal cual. Sí, sí, sí. ¿Usted, Más alumno? No. no, yo ya pertenecí a una generación que fue abandonando, Por suerte, fue abandonando esas Claro, costumbres. menos mal, ¿no? Pero Hasta eso las fue- finales de la década del 80 fue eso. Finales de la década del 88, 80. 89. Ya, yo soy promoción 90 y Sí. mi promoción ya no fuimos al Carbó a hacer nada de eso. Pero también era la típica cobertura. Eran los heridos en el baile de la mona y la pelea de los cosas de fines de los 80, principios de los Sí, 90. sí, sí. Sí. Después vinieron otros demonios como los redonditos de Ricote, que era esperar que vengan los redonditos para que haya quilombo. No sé, yo también hago un mea culpa a veces de los medios, de ciertas posturas que había, Ujú. ciertas crónicas como que... Demonizando. El 25 de diciembre, Sí. el primero, ir a ver al Instituto del Quemado cuántos se habían quemado con Claro. la pirotecnia. Era eso. Que eso ya por suerte también se planchó, ¿no? ¿Sabían lo Por que me pasó una vez? Con el tema del Instituto del Con los Quemado. quemados. Bueno, te cuento y nos vamos a la pausa. Me quemo yo, mejor dicho, primera Navidad en el que me toca trabajar en el canal, yo trabajé Año Nuevo, me fui y estuve en el Instituto de Quemado toda la noche para hacer un Cubriendo. informe de cómo se quema. Claro. Bueno, ¿quién fue el primer quemado al año siguiente? Freddy Busto. Freddy Busto. Me explotó un coso que me dio mi sobrina en la mano. ¿Qué mano fue? En esta, en la derecha. Me explotó y caigo y dice la enfermera. Mira que vino, dice, boludo, Canal 12. Vamos a la pausa, ya venimos. Terminó, otro día terminó. Vamos, vamos a la cama a dormir, a dormir. Señores padres, finaliza el horario de protección al menor. A partir de este momento, los programas a emitirse pueden no ser convenientes. Para Garat, Moreno, Baco, el agradecimiento para el doctor Carlos Saúl Menem, candidato a presidente de la Nación por el Frejupo, y con las gracias para ustedes que han sido tan amables de seguirnos. Nada más, hasta el martes que viene. Muchas gracias. La noticia del año. Desde el lunes 31 los espero aquí de 19 a 20 en la segunda edición de Noticiero 12. Lalo Freire ya está en la tele. Bueno, y acá estamos. Dice, me encanta el programa, súper cultural. Mi nena de 10 años aprende mucho. Dice, pero ¿con qué necesidad, Freddy? Las palabras que decís, las repite, yo no las voy a decir yo. Tirás abajo el programa, una lástima. Dice Pau, ¿qué saben del poncho de Güemes? Viene de una alfombra en un balcón. Algo, eso no sabemos. No. Puede ser. Lo que yo contaba es que la guarda negra, hoy contó, yo no lo sabía el dato, lo contó Yarzora. La guarda negra del poncho de Güemes viene por el luto. Por el luto, bueno. Nos pregunta Juan Carlos. Dice Vero Romero, hola de San Francisco del Chañar, lo sigo, me encanta cómo traen acontecimientos históricos que no leímos en los libros, dice Verónica. Bueno, Vero, de todas formas, siempre, de todo lo que hablamos, hay mucha más documentación y mucho más seria de lo que por lo menos yo puedo hacer. Ellos son dos grandes y obviamente siempre les digo, sigan a la Calecita de la Historia en Instagram, ¿ya están en 60? 60.100 teníamos ya en la tarde de hoy. Cruzamos los 60.000. Una locura de 4 años de empezar ahí a remar de a poquito, para ir sumando gente que nos acompañe, y hoy la verdad que nos encontramos con más de 60.000 seguidores. Y el otro día cumplimos 4 años, ni nos dimos cuenta. No, porque el primer post fue en el 7 de junio, me fijé, el 7 de junio del 2021, y claro, y cumplimos 4 años. Y algunas cosas que les contamos también para los que recién se suman, porque nosotros, el otro día me preguntaba la querida Flavia Pop, ¿qué nos sentíamos que por los números que tienen
como stream. Esto que ustedes están viendo es un formato de stream. Si nos están viendo por la pantalla del 12, al igual que otros programas como, por ejemplo, El Producto, los chicos que hablan de fútbol, lo de Nardo, en un ratito viene Fenómeno Barrial. No se pierdan Fenómeno Barrial hoy porque se esperan horas decisivas por el juicio del neonatal y van a estar con Gabriel Silva, un grupo importante, madre. Creo que vienen 5 madres en las horas previas, casi una vigilia lo que están viviendo en este momento, esperando la decisión del tribunal que será en las próximas horas. Y este formato es un formato de stream, para que nos ven por DirecTV en la continuidad de la programación de televisiva de Canal 12. Yo les cuento algo por ahí, no lo saben, y esto también es para explicarle a Pau, porque así como le deben molestar por ahí las imprecisiones mías del lenguaje, le puede molestar en otros espacios que se van dando. Esto es un formato stream y el 12 lo transmite, llega a ustedes por la señal de DirecTV. Por eso también mucha gente nos está viendo desde el interior profundo de la provincia de Córdoba, donde lo único que llega es una señal de una antena de DirecTV. Eso es una aclaración. Los programas normalmente del 12 se ven los programas hechos en Córdoba, El Lagarto, obviamente todos los noticieros Arriba Córdoba, Noticiero 12, Telenoche, y también los programas que se hacen con distintas productoras que trabajan en sociedad con el 12. Bueno, el resto de los espacios, los programas de Buenos Aires, no se ven por el 12, salvo en emisiones diferidas. El resto se ve por la señal de Canal 13 en DirecTV. Esa explicación porque muchas veces me preguntan, ¿por qué no nos salimos al aire? Esto no sale al aire. Al aire sale la programación que ya está vinculada a la programación de Buenos Aires. Ustedes nos están viendo, por eso hay mucha gente que nos conoce de otros espacios, pero el formato también es stream. Tengan esa precaución para saberlo si quieren, les estamos contando. Incluso hasta las personas que nos acompañan, como las empresas que acompañan acá a mis compañeros, valga la redundancia, y respaldan este espacio. Es como se dice en los programas antes, decían, gracias al auspicio de las siguientes empresas, la Calecita sigue dando vueltas, ¿o no? Sigue girando, exactamente. Sigue girando. Gracias a nuestros amigos de San Cristóbal Seguros de Retiro. Y bueno, un gracias grande porque han decidido todos acompañarnos y seguir estando con nosotros en el programa. Les gusta mucho lo que hacemos, lo que se da, lo que vivimos en cada uno de los martes. Así que San Cristóbal Seguros de Retiro, la forma más confiable y segura para llegar a los sueños y objetivos que tengas en tu vida. Allí podés conocer en sancristobalretiro.com, ingresás a la página web y conocer todas las condiciones para simplemente aportar lo que vos quieras mes a mes, y cuando lo necesites para una fiesta, para un viaje, para un auto, para lo que vos quieras, o simplemente pensando en el momento de la jubilación y decir, bueno, tengo este dinero también para que me acompañe, www.sancristobalretiro.com, o te comunicas con Santiago al 351-651-0155, o si no con Sebastián al 351-739-7739, San Cristóbal Seguros de Retiro. Excelente programa, muy buena la historia relatada de esta manera, dice Adriana de Río Ceballos. Yo les cuento, es historia, pero también es un poco de geografía, de conocer cómo se va formando una ciudad, cómo se va formando la provincia, con los pueblos también, los caminos, las rutas. Es cuando uno va entendiendo cómo se fueron dando ciertos pasos que se recorren andando las cicatrices que tiene una ciudad o una provincia en este caso, realmente la historia se torna fascinante. Y tenemos la suerte acá de recorrerla con los chicos de la Calecita. Y también Fede tiene un consejo que siempre nos preguntan. ¿Vos, Fede, tenés los amigos que te siguen acompañando? Sí, también que han renovado y que bancan el formato streaming de la Calecita, que es la gente de Dulce Estadía, Residencia para Adultos Mayores. En Instagram así, Residencia Dulce Estadía, muy cerquita aquí en calle Claudio Cuenca, 1849, en Villa Cabrera, llamando al 351-6302-709. Te va a atender Miranda, la dueña, y allí te explica todas las condiciones y los beneficios de Residencia Dulce Estadía, un lugar donde sentirse como en casa. Bueno, ahí están golpeando la puerta, que esperen un poquito, ya vamos, estamos al aire Hablando ahora. de sentirse como en casa, están golpeando la puerta. Claro, golpean la puerta acá en el estudio, probablemente ustedes no la escuchan, pero nosotros sí. Hola chicos, presentes de Toledo, Cristian y Daniela. Mi papá, este dato le va a gustar a ustedes y ya les pasa, les queda el teléfono. Tenía una peña cerca de clínicas.
Tonos y Toneles. Oh, Sí, sí, reconocida, famosísimo. Junto a Chito claro. Ceballos. Al lado del Estadio del Centro. Es la peña. Sí, La sí, sí, sí. Por lo totalmente. menos es la que yo escucho siempre cuando los escucho a los que vivieron esa época tan rica Sí. del chango y todo, es la peña. El lugar de Era Tonos encuentro de y Tonos y Toneles, Toneles, Avenida sí. Santa Fe, al ladito del puente, al ladito del el Estadio del Centro. Es más, en los últimos años, acá me sale, digamos, mi otro lado músico amateur, incluso bandas de rock han llegado a tocar en Tonos y Toneles. Los domingos matiné, 7 de la tarde, 8 de la tarde, bandas de rock. Hasta el año 89, 90 había bandas de rock. Y que el tocaban. padre dice que era el dueño de la... Dice Mirá, que sí, mirá. queda acá el mirá. teléfono, ahí se Qué los bueno. marco para Mm. que se ponga en contacto con ustedes después del programa, escribir a los Tonos chicos y porque Toneles. este número que ustedes ven acá, ahí abajo de Nacho, 351-620-1206, es el número de la calecita. Ustedes siguen teniendo este contacto, van a comunicarse siempre con los chicos de la calecita que tienen un montón de actividades en Córdoba Capital y en la provincia para conocer la historia, y si no, en Instagram, @la calecita de la historia. @ la calecita de la historia. Y aprovechamos ya que estamos en esto para invitar este sábado, el próximo sábado 21, a las 9 de la mañana tenemos nuestro desayuno en Morfeta. Exacto. Allí en ese hermoso lugar, en Caseros 80, en pleno centro. Un desayuno en donde con Fede, mientras la gente disfruta de cosas riquísimas, nosotros hablamos y los acompañamos, en este caso contando historias que tienen que ver con padres de la historia de Córdoba. En la de esta edición. El de esta Esta- edición del sábado a las 9 de la mañana allí en Morfeta. Quedan poquitos lugares ahora, el sábado en Bien. Morfeta a las 9 de la mañana, padres que tienen que ver con el arte, con la ciencia, con la música, con la reforma universitaria. También, todo Bueno, esto. vamos a estar recorriendo la vida y el legado de todos esos hombres. Acá dice, buenas noches, dice una crítica humilde. ¿Cómo fuimos perdiendo la identidad de nuestros próceres cambiando las fechas de conmemoraciones? Los chicos no saben qué día es y qué se recuerda. Soy José Salguero. Mira, José, ahora no lo voy a encontrar. Recién me escribía alguien que nos ve, ay, no me acuerdo si era Paysandú, pero nos ven en Uruguay. Oh, Y contaba ese mensaje, José, te lo cuento para que después te expliquen acá los creadores de feriado, para que te expliquen. Dice que los uruguayos le contaban a esta familia argentina, le preguntaban por qué tenemos tantos feriados nosotros. No sé qué explicación tiene. y, digamos, tendremos que hacer un repaso, digamos, de los últimos 100 años, desde 1920 para acá, 25 para acá, a ver cuáles eran los feriados, lo que hoy llamamos Claro. inamovibles, ¿no? 1 de enero, 25 de mayo, 9 de julio, 17 de agosto, 20 de junio, 8 de diciembre, y cuáles se fueron agregando. Bueno, el de siempre- Güemes, que recién es uno de los últimos de que los se últimos, incorporó, ¿no? El igual que gobierno del kirchnerismo, creo que fue. el de la Sí. vuelta de obligado, el También. del 20 de noviembre. Sí. Pero bueno, son siempre, al igual que pasa con los nombres de las calles, son decisiones de los gobiernos de turno. Claro. Sí. Y elecciones de esos gobiernos, bueno. Y generalmente es. Ese será todo eso. Claro, Sí, claro, sí, que sí, mucha sí. gente lo critica porque es el día de la muerte y no el día del nacimiento de los Claro. próceres, porque se considera como que es el día del paso a la inmortalidad. Por eso es que se los recuerda, digamos, en el aniversario de su muerte. A mí no me molesta mucho que se cambie el día, si es que ocurre como un papá nos dijo, en el colegio me dijo, hoy, Claro. día de Sí, Güemes, sí, sí. estuvieron hablando justamente Claro. de la historia de Güemes, ¿no? Y también ahí hay que darle el aguante a toda la seña y los profes que también hacen lo que pueden. Es complicado Sí, hoy claro. atraer. Yo, ¿cuándo fue? La semana pasada había también un grupo de chicos que un chico que estaba estudiando algo que había visto y que al otro día lo iba a presentar en el cole y Ujú. le venía justo el programa. Ajá. También un dato, para los que nos ven y están entendiendo este formato, este programa después subido queda Claro. en YouTube, ponen el 12, la calecita, no hace falta que pongan stream, pero pueden poner stream y les van a aparecer todos los episodios que ya vamos por el sexto. No, más, No, me más, parece. más. 8, 8, 9 debe ser, sí, ocho, sí, nueve. sí. Mirá, bueno, ya venimos con una andada. Hola, dice Carolina, soy promo 92 del Carbo y a mí y a todas mis compañeras vinieron a tirarnos los chicos del Monse a la fuente de la Plaza Colón. Era tradición, estoy señalando acá. Al ¿Vos ex- sos de esa promo? No, yo 90.
Ah, vos sos 90. Yo soy 90. O sea que después volvió. Pero mira, las tiraban a la fuente. No es que le tiran piedras al Claro, colegio. no, tiró al agua. Sí, o sea, La tiraban a la fuente. ¿Y en el Montserrat cuándo se tiran a la fuente? el último viernes de séptimo año, del último año, el último viernes ese día. En la fuente de su patio. A la fuente Ahí, del patio claro. del colegio, exactamente. En San Vicente los del San Antonio se tiraban a la fuente de la Plaza Urquiza, porque la Plaza Urquiza tenía muchas modificaciones, pero durante mucho tiempo la Plaza Redondita tenía una fuente Tenía una en fuente, el medio, sí, ¿no? sí, Yo lo siento por la chica de promo 92. Yo soy promo 97 del Pío Décimo y nosotros nos íbamos a tirar, tampoco era una costumbre, pero íbamos al paseo sobre monte Ah. porque la rata más chica, espero que Pavo no se ofenda, pero la rata más chica te llevaba a Cococho En la Plaza Colón. En la Plaza Colón. Eran épocas difíciles para la Plaza Colón. En fines de los 90 eran bravos. Claro, Bien. vos te ibas a tirar a la fuente y decías, pará que nos estamos bañando nosotros. Sí, Ahora te sí. miraba, la rata te miraba así como no, y que vos te vas Te a hacía tirar la acá. revisación médica. ¿Cuánto más te vas a tirar acá? Bueno, ¿por dónde andamos? Tenemos un recuerdo de nuestro... Pensar que esto es museo hoy, ¿no? Sí. Particularmente cuando lo busqué en mi casa y conté que lo traía acá al programa, mis hijos de 12 y 16 años tomaron esto y lo empezaron a mirar y a darle vueltas diciendo qué es lo que ¿Dónde me está la mostrando? pantalla? Claro, ¿dónde vemos la foto que vamos a sacar Claro. con esto? Que esa cuando la compraste era una inversión. Esto era Sí. un golazo, esto era un maquinón lo que tenemos acá en la Todos mano. nuestros cumpleaños, Claro. vacaciones, todo era con eso, ¿eh? Todo era Claro. con eso. No, y más vieja también. Y más vieja Más también. vieja, sí, Yo sí. ya le La dije. larguita. mis Yo tengo fotos- La larguita la también. larga, claro. Tengo otra que hay que hacer como una manijita que le haces así y ahí Sí, carga el rollo, también. digamos. Había que darle una vueltita. Mis La- fotos hasta los 7, 8 años eran blanco y negro, muchachos, ¿eh? Claro. Sácame una duda. Había otro rollo que era para la Sí, larguita, era como un rollo distinto. que sí. era Era como distinto. un 8 separado Exacto. así. Este era el rollo redondito típico, digamos, el bien común, clásico. Bueno, explicarle a los jóvenes. Bueno, que nos en el están interior viendo. de este espacio, acá se colocaba el rollo y vos tenías que saber la técnica para correrlo y que Claro. enganche del otro lado. Alguna vez me pasó ir a la fiesta de la vendimia de Mendoza y según mi percepción había sacado fotos magníficas. Cuando las fui y le dije al señor, ¿las puede revelar? Me dijo, este rollo nunca se enganchó. Claro. Así Tenía que hacer un ruido. Exactamente. Y te indicaba y te iba marcando en otra pantallita, porque los rollos venían Acá, de 12, en este espacio chiquitito, Claro, de dice 12, la cantidad de fotos que va corriendo. de digamos. 24 y de De 36 8 fotos. puede ser que también había ¿De en algún 8? momento, sí. Puede ser. La cuestión es que te decían a veces tirá alguna foto para que el rollo enganche Claro. bien. Y vos perdías, entre comillas, una Te o dos dolía. fotos. Sí, Tirar sí, una sí. foto te No, A dolía. ver, era- si a ver si se escucha el ruido. Sí, Y el de ahí flash va. no sé El si flash. se alcanza a ver. Bueno, ahí tiró sin flash porque no está oscuro, ¿no? Porque Ahí está. tiene flash Claro, automático, es la- digamos. no, ya eso. todo un Es la avance, evolución de la Sonido tecnología. Sonido de cámara hace. Y. Ahí está el ¿no? flash. Sale con flash, ¿no? Mirá vos. Y había que mirar por este espacio. ¿Es Kodak? acá. No. No, es Vivitar. Ah, Debe ser. Era la porque marca B de Kodak. Hace poco leí, porque no sé si les pasa con los adolescentes en su casa, que no sonríen en la foto. Ah, no, no Los hay más chicos sonrisas. no sonríen más en la foto, menos en la foto familiar. En las fotos entre pares capaz Ay, que se sí, ríen. ahí sí, sí. sí. Pero en la foto familiar no. Y un día me puse a averiguar por qué era. Y es relativamente cercano a nosotros en la época de sonreír en las fotos. Sí. Y es por Kodak. Ujú. Las fotos, las primeras fotos que tuvo la humanidad, fotografía, primero eran fotos de muertos. Sí. Literal. Sí, Se sí, sí, sacaba sí. fotos a En los muertos. velatorios, sí. Había fotógrafos que se los contrataba para ir a los velorios, probablemente gente que nos ve en el interior, no sé, ya ha tenido el fotógrafo de la ciudad o el pueblo más cercano, iba a los velorios y sacaba una foto. Estamos hablando de 70 años para atrás, fácil. Y en la Segunda Guerra Mundial, Kodak, después que viene todo el proceso bélico y entra en el mundo en la paz de la Guerra Fría, Claro. Kodak lanza una promoción de cámaras familiares. Ajá. Ah. Y ahí empiezan a aparecerse, era la novedad, ver gente sonreír. Sonriendo. Nosotros, por esto que contaba Nacho recién, somos hijos de la sonrisa en foto porque te ahorcaban en casa si no sonreías. Por todo lo que acaba de explicar Nacho recién. Los rollos eran caros, las cámaras de fotos eran El caras. revelado era caro. Revelarlo era carísimo, había que esperar, la gente se juntaba en familia para ver fotos reveladas, entonces teníamos que sonreír. Por eso para nosotros, los que hemos sufrido esa época de sonreír, ¿Y sabes qué? Un detalle. somos padres de los que ahora no sonríen. Había
una chance. Porque Claro. te sacaban una Claro, foto. era No una es que vos foto. ibas, la veías y decías, Y no, no, no borrala, me gusta, borrala, que no, no claro, salí. era- Era una chance. Sí. Y fíjense lo avanzado que es que tiene un sistema de apertura y cierre del lente, ¿no? Ya era una cosa extraordinaria para ese momento. Y lo que aprendí hace poco, hablando del tema de la sonrisa, es que ahora las marcas de prestigio, desde hace unos 10 años, 15 años para esta parte, no sonríen los modelos, porque justamente no necesitan de eso, Claro. porque lo que tienen es exclusivo. Por eso los perfumes, las marcas de ropa caras, los autos caros, todo eso se vende sin sonrisa. Es cara Claro. de... Sí, de nada. Casual. sí. Sí, Incluso hasta de angustia tienen alguna. Sí, en alguna parece marca eso, de que no la están ropa. pasando bien, ¿no? Alguna vez leí también, no sé si esto estará confirmado, que Kodak simplemente cuando quisieron poner la marca buscaron una palabra que fuera común igual en todos los lugares, en todos los idiomas del mundo. No, como que no tiene un significado. Kodak. Y eligieron esa palabra como para Y decir, quedó. así nos van a nombrar en todos lados. Y quedó. ¿Mm? Mónica dice, Tonos y Toneles en sus primeros años te daban maní con cáscara con las bebidas y todos tirábamos la cáscara al piso y estaba alfombrada, dice, casi como que recuerda el sonido de El sus sonido, pasos, claro. Crack, crack de los de pasos. sus tacos por Tonos y Toneles. Bien. Bueno, voy a destacar rápidamente a una figura más en la reforma universitaria, que es la de Arturo Orgaz, ¿sí? Que, a ver, entre otras cosas, creó el Club Atlético Belgrano cuando tenía 14 años, o sea, mientras protestaba en el Colegio Sí, Montserrat. también tenía decía, tiempo para- Espérenme un segundito, me voy a crear un club de fútbol. Un año antes de la reforma universitaria, la Universidad Popular, por donde hoy pasamos, que funcionaba allí en la Escuela Alberdi, y una tercera obra maravillosa que es donde hoy funciona una biblioteca muy cerquita, sobre Sucre 574, que lleva su nombre, la Biblioteca Arturo Orgaz, que bueno, comenzó siendo el lugar en donde vivían algunas de estas maestras de la escuela normal, siempre estuvo relacionado con la alfabetización, luego fue la famosa Casa del Pueblo, y en el año 30 el Partido Socialista, partido al cual en algún momento Arturo Orgaz compartió sus ideales, los diputados del socialismo donaron sus dietas para comprar esa casa y que allí comenzara a funcionar una biblioteca. Y después de la muerte de Arturo Orgaz en 1955, pasa a llamarse Biblioteca Arturo Orgaz y la familia Orgaz dona todos los libros, más de 1.500 libros de la biblioteca personal de Arturo Orgaz, pero no solo los libros, también las bibliotecas y los anaqueles, y todavía se la puede visitar, y bueno, ha sido un lugar de enorme resistencia, por ejemplo, durante el gobierno de Onganía, en la década finales de la década del 60, cuando estuvo a punto de ser demolida. ¿Cuál es la dirección, Fede? Sucre 574, enfrente de Ardeco, Claro, ahí me cuadra. casi Claro. Humberto Primo. Allí es la biblioteca Arturo Orgaz. Sobre la misma, sí, Vereda la del Frente, Claro, Claro. exactamente, La una verdad- casona. Creo que está el sindicato ahí de Claro. empleadas domésticas, o de Pegadito. casa de familia, no me acuerdo cómo Sí. es el nombre que tiene. Es ahí. Ahí es la biblioteca Arturo Orgaz, una de las figuras necesarias y con quien, bueno, con algunos de sus sobrinos nietos hemos compartido. Una familia que ha aportado muchísimo, Sí, todos sí, sí. profesionales. Médicos, destacadísimos. abogados, escritores. Acá me dicen, hola Caleciteros, como siempre viéndolos mientras cenamos. El coro femenino Ubuntu ensayaba ahí en la biblioteca. Te dicen por acá, Mirá. mira, Ubuntu, ¿por qué será que...? En la biblioteca Arturo Sí, Orgaz. acá dice Ubuntu, no, sí, entiendo Bien. que es en la biblioteca, pero me sorprendió el nombre del coro, mira, no había escuchado nunca. Después contanos más para aprender. ¿De dónde viene el nombre? Bueno, ya en un ratito viene, se nos va el programa, ya viene Fenómeno Barrial. Hoy quédense porque aparte la gente de Anfunes mire con atención porque viene gente del DF acá a estar con Gabriel Silva y además va a estar en la víspera, en la previa, perdón, del fallo del caso neonatal. Se espera sentencia en las próximas horas, después se espera un largo debate también del jurado popular porque es un proceso muy complejo. Y no solamente está Brenda Agüero, sino que también están altísimos funcionarios, muchos ahí al pie del ex ministro de Salud de la provincia, Diego Cardoso, una persona de altísimo impacto y de imagen pública de pospandemia, que después tuvo que enfrentar esto y vamos a ver en qué circunstancias llega. Las madres también van a hablar sobre eso, sobre todo de la serie de los acusados,
con un debate muy intenso. Más allá del dolor y la angustia de las madres, han recabado, al igual que el jurado y el tribunal, muchísima información, y es parte de lo que van a hablar con el Gaby Silva en un ratito acá en Fenómeno Barrial. Vamos con Dulce Estadía. Vamos con Dulce Estadía, la residencia para adultos mayores, que bueno, nos siguen acompañando. En Instagram así, Residencia Dulce Estadía, Claudio Cuenca 1849 en Villa Cabrera, llamando al 351-6302-709. Miranda te explica cómo poder pasar tu estadía en ese lugar, un lugar donde sentirse como en casa. Vamos, Nacho. Y San Cristóbal Seguros de Retiro también con www.sancristobalretiro.com. Allí podés ingresar para conocer todas las oportunidades que te dan los seguros de retiro de San Cristóbal, la forma más confiable y segura para llegar a los sueños y objetivos que tengas en tu vida. sancristobalretiro.com. Y si no, te comunicas con Santiago al 351-651-0155 o Sebastián 351-739-7739. Hola Freddy, chicos, los vemos todos los martes de Sarandí Grande, Uruguay. Hermoso el programa, como siempre, familia García Maldonado. Y eran estos y otros uruguayos más, uruguayos cordobeses en Uruguay. Y mucha gente que lo comparte, porque es una forma de andar, la Calecita también es una forma de andar la ciudad o la provincia para la gente que está afuera. Les recordamos siempre estos programas y todos los episodios de la Calecita están, los buscan por YouTube, ponen la Calecita, si le agregan la palabra stream, limpia ahí en el filtro los móviles del noticiero, de los móviles de Seguimos, pero también están todos los móviles de Seguimos. Porque el otro día me contaba una gente que tiene el hijo viviendo en el sur de Alemania, que le habían mandado el móvil de la Calecita en Barrio San Martín. Me contaba la mamá, dice, era una forma de llevarlo al barrio a nuestro hijo, que lo extrañamos un montón. Que lo hicimos así el año pasado. Sí, uno de los primeros visitamos la cárcel y que fuimos hasta la Plaza de los Burros, toda esa caminata hicimos en esa zona. Bueno, gente, nos vamos, así se acomodan los muchachos acá, le debemos la música. El Fede ya va 2 martes que trae música y nosotros nos colgamos hablando de historia, pero nos gusta mucho y la verdad que gracias a la gente del 12 también por respaldar este espacio. Yo sigo sorprendiéndome los números, más de 1.000 personas, 1.500, 2.000 personas en algunos momentos, 3.000 en algunos momentos, escuchando historia, una noche fría de un martes de junio. Es un montón. Muchas gracias, muchas gracias. Y si te digo y te cuento que ando viajando en el tiempo, con los ojos bien abiertos y sin mirar el reloj. Y si te digo y te cuento que anduve juntando historias con pedacitos de vidas, con pedacitos de amor. Y de tanto andar andando se me encendía este canto, y así jugando y soñando en invitarte a subir a esta calecita linda que gira y va, que te gira entre colegios y plazas, entre baldíos y casas. Calecita de la historia que guardaré en mi memoria, porque los que no se olvidan tienen futuro en su historia. Calecita de la historia que guardaré en mi memoria, porque los que no se olvidan tienen futuro en su historia. Acompáñanos en este viaje apasionante. Córdoba y sus calles, sus barrios y su gente. Un viaje especial por distintos momentos que nos permiten conocer y valorar nuestra identidad. Dale, subite con nosotros. A esta calecita linda que gira y va, que te gira entre colegios y plazas, entre baldíos y casas. Calecita de la historia que guardaré en mi memoria, porque los que no se olvidan tienen futuro en su historia. Calecita de la historia que guardaré en mi memoria, porque los que no se olvidan tienen futuro en